¿Qué tal, colegas? ¿Cómo están? Nuevamente aquí su amigo el investigador del hecho criminal y el Pantera. Pues invitándolos a aclarar las dudas porque de alguna u otra manera en la caja dejaron muchísimos comentarios y esos comentarios a nosotros nos vertieron dar estas explicaciones, ¿no? Y a lo mejor muchas personas están planteándose todas estas dudas en la situación del binomio el Pantera. Ellos quieren saber cómo es esta situación que nosotros a lo mejor dentro del otro video tomamos de manera a lo mejor muy somera, pero en este video se va a aclarar y me gustaría, Pantera, que tú dieras o empezaras a vislumbrar esas dudas, ¿no? Claro, por supuesto que sí. De antemano un saludo para el público. Gracias por los comentarios positivos y negativos. Y sí, como mencionas, había mucho revuelo en la cuestión de la explicación del caso Alfredo Ríos Galeana. Vamos a tratar de vislumbrar un poco desde nuestro conocimiento, desde el punto de vista criminológico y psicológico. Por supuesto. Primero yo empezaré exponiendo el binomio, ¿no? Porque una persona pasa a ser peyorativa y valorativa. ¿Qué quiere decir esto? Empieza con conductas prosociales o antisociales o viceversa. En el caso que expusimos en el anterior video, Alfredo Ríos Galeana, exactamente, ¿no? Cuando tú ves la historia de vida criminal, por ejemplo, te pongo la captura, ¿no? Cuando constantemente lo capturan, generalmente las policías o los medios policíacos tienen un protocolo de actuación que es agarrar al detenido, someterlo, ¿no? Algo de sumisión. Todas las detenciones del Alfredo Ríos Galeana, la mayoría han sido televisadas. Por supuesto, sí. Entonces no lo ves en una posición sumisa, sino ergida, como una especie de reto hacia la autoridad. Esto que influye de manera indirecta al quien consume la noticia o quien está viendo el criminal. Sí, a la gente que está percibiendo la manera, ¿no? En que se como están dando las cosas. Es un constantemente reto a la autoridad. A pesar de que me detuvieron, lo sigo retando. Me retan, voy a prisión y me fugo de prisión. Ahí viene ese binomio, ¿no? No solamente ya cometí los delitos, sino que estoy retando constantemente a la autoridad y la gente, hay una distorsión cognitiva del pensamiento, ¿no? Criminológico. ¿Cómo es posible? ¿En dónde está el poder del Estado como tal, ¿no? De las facultades en las constantes fugas. Entonces eso lo lleva a admirar que el chavo, el adolescente o el adulto como tal, ahí viene el fenómeno, ¿no? Cómo las conductas antisociales pasan a ser prosociales, lo peyorativo a lo valorativo como tal. Este es como un fenómeno muy claro, ¿no? Para explicar el de Alfredo Ríos Galeana. La influencia que se logra observar y a lo mejor en este tipo de situaciones, colegas, esta explicación que da el Pantera en la situación de la sumisión y el cómo los protocolos de seguridad tienen que retomar esa sumisión, se los vamos a aclarar en un posterior video, pero a mí me gustaría abrir un poco boca en este tipo de sentido, en donde nosotros, los psicólogos criminales, mencionamos que esos protocolos de seguridad se tienen que retomar o se tienen que hacer de manera constante, porque ahí es cuando se explica la situación de castración psicológica y cómo tú vas a ir dando esa modificación en el pensamiento y en el comportamiento de estas personas, ¿no? Antisociales. Exactamente. Otro ejemplo que es el que ponemos aquí en la producción es el de Joker, ¿no? Si vemos toda la historia del Joker y su contraparte, que es Harley Quinn, vemos cómo es a la inversa. Una doctora psiquiatra con formación lo atiende en un psiquiátrico. Teóricamente, o el constructo social menciona que tú llevas una formación universitaria, profesional, de ética, y vas a atender a una persona patologizada, ¿no? O enferma, o que necesita la reinserción y la rehabilitación. Parece que en la película o en el trayecto del cómic, el psicólogo, el psiquiatra viene siendo el guasón y la paciente Harley Quinn. Hay más que un fenómeno de criminológico, viene siendo un conjunto de patologías o de trastornos como tal, y hasta a nivel criminológico, ¿no? Me afecta, el guasón tiene algo que yo no tengo, porque el guasón constantemente anda retando esta cuestión que vemos en el video anterior, la manipulación y demás, y la que está preparada que tiene, ¿no? La que está preparada cae en lo que ella misma estudió, ¿no? Luego nos preguntamos cómo es posible que caíste en las redes de un manipulador cuando tú hiciste el dictamen que era manipulador. Ahí más o menos también se explica el fenómeno del binomio criminal como tal, y digamos que ahí tú eres el especialista que puede explicar desde el nivel psicológico esta versión, ¿no? También de hecho, varios autores manejan todo este tipo de fenómeno y le ponen un concepto, ¿no? Esta situación de despersonalización, cómo la estructura de pensamiento puede cambiar e irse completamente al otro polo, ¿no? De pasar tú de ser una persona completamente sana con la introyección de normas y valores a desvalorizar todo ese tipo de estructura de pensamiento y pensar que ahora sí que lo bueno ya pasa a ser malo y viceversa, ¿no? Y dentro de esta desestructuración que tienen las personas es cuando se vinculan hacia pensamientos nocivos. También esto existe a la inversa, y también hay que decir que hay personas que de alguna otra manera tienen estas situaciones de comportamientos antisociales y hasta incluso delictivos, y después dentro del protocolo que tú bien sabes que tienen los centros penitenciarios, este tratamiento, pues van vinculándose a pensamientos más prosociales, ¿no? Y cambian, o sea, entendamos que este binomio se da desde las dos perspectivas, ¿no? El cambio para lo bueno y lo malo. Aquí en estas dos situaciones que analizamos, colegas, tanto de Joker como de Alfredo Ríos Galeana, lo que nosotros queremos puntualizar muy bien es que la gente comprenda que, mira, te lo voy a poner muy fácil, Pantera, y si me lo permites, hasta como la abuelita y la mamá. Una abuelita y una mamá que van a dejar a sus hijos, adolescentes, a lo mejor hasta desde el kinder se logra ver este tipo de situación, que la mamá va a dejar a su hijo y ella empieza a captar que se
está rodeando de un grupo de pertenencia nocivo. ¿A qué me refiero con esta parte nociva? Que a lo mejor son niños que te roban el dulce, son niños que te roban la torta, son niños que tienen estas conductas antisociales, ¿sí? Y que desde ahí a lo mejor uno como adulto lo logra visualizar, y dentro de esa visualización sabe que eso no es acorde y que no le va a traer un beneficio, en este caso al adolescente, al niño. Este tipo de situación que estoy explicando es el fenómeno binomial, donde sabemos todos de manera, en el inconsciente colectivo lo manejamos a día a día. La abuelita se da cuenta que ese grupo de pertenencia es nocivo y ella sabe que tiene que cambiar, ¿no? Y que tiene que cambiar de amistades y que tiene que irse con amistades más sanas para que el día de mañana le fomenten un desarrollo prosocial. Exactamente, básicamente es un fenómeno de imitación. Así también como se imita lo bueno, también se puede imitar lo malo, lo antisocial, lo negativo, la violencia, ¿no? También. Esto es importante para el auditorio porque luego cuando hacemos estos análisis hay una distorsión o luego nos llega el morbo, ¿no? De analizar el caso, y ese es nuestro trabajo, ¿no? O sea, sí analizar el caso, pero también darle una orientación prosocial como tal. Tienen que estar preparados para los futuros psicólogos forenses, clínicos, criminólogos, que no solamente van a estudiar a un sujeto que acaba de violentar la ley, sino que su estructura es tan compleja que hasta mismos compañeros han caído en las redes de estos personajes. Por supuesto, ¿no? Yo creo que hay muchísimas historias dentro de las situaciones de los centros penitenciarios donde nos damos cuenta que muchísimas de las pasantes, incluso de los técnicos penitenciarios, hay una vinculación directa, y fíjense que personas que a lo mejor estudiamos y que estuvimos inmersos en este tipo de situaciones, sí checamos nuestra normativa, sí vimos que ahí decía, no te puedes familiarizar con el interno tiene estas características y pasas a hacerlo. Yo creo que aquí, colegas, explicando esto que ustedes sugirieron, pidieron dentro de sus comentarios, yo creo que queda claro, ¿no, Pantera? Con este tipo de explicación que brindamos. Bueno, Pantera, pues mira, a modo de poner un ejemplo más pedagógico, más analógico, que la gente lo pueda comprender, es esta situación en donde la mamá de alguna otra manera lleva a su chico a la escuela, y dentro de esa situación pues se empieza a percibir y a observar que su hijo se está involucrando con un grupo de pertenencia que es nocivo. ¿Por qué es nocivo? Porque de alguna otra manera hay comportamientos antisociales, incluso delictivos, ¿no? Donde la mamá se da cuenta que ese grupo de niños roba que en el salón celulares y todo eso, que alguno de otra manera entra en un pandillerismo, y ese tipo de situaciones, Pantera, yo creo que a modo de este ejemplo queda muy clara la situación del binomio, ya que la mamá, auditorio, se empieza a dar cuenta y le te dice al chavito de una manera muy simple: hijo, recuerda que el que con lobos anda, aullar aprende. Y yo creo que es eso, ¿no? Esta parte de inmunización, cuando perteneces o te vinculas y te empiezas a influenciar de manera negativa con este tipo de personajes que hoy en día estamos analizando, ¿no, Pantera? Sí, como bien dices, ese ejemplo de la familia, ¿no? Cómo tiene que influir, sobre todo las figuras de autoridad, papá o mamá, para inhibir estas conductas de imitación, sobre todo lo negativo a estas figuras que distorsionan todo el contexto de la violencia. Sabemos que muchos del auditorio va a seguir y tendrá dudas, y para eso estamos, ¿no? Para poder explicarlo y discernir y hasta debatir, ¿no? Porque a lo mejor cada quien cambia la percepción de la noticia criminis, del perfil criminal, pero lo estamos hablando de nuestra experticia y de lo que hemos vivido, ¿no? Entrevistando este tipo de perfil. Síganos dejando sus comentarios, suscríbanse al canal o activen la campanita, y se les agradece que de alguna otra forma estén tan pendientes de nuestros videos que de alguna otra manera les hayan generado dudas, ¿no? Yo creo que es bastante importante que nosotros generemos dudas, porque de ahí parte este tipo de situación también del auditorio, en donde empiece su labor investigativa y a nutrirse también ellos mismos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Pantera, muchas gracias, auditorio, colegas, porque de alguna otra manera creo que se aclararon las cosas, y es lo que busca, ¿no?, el investigador del hecho criminal, que se aclaren las cosas, que no se genere ningún tipo de duda. ¿Y me podrías ayudar, Pantera, en la situación de despedida? Sí, con mucho gusto, suscribirse, y recuerden que de por mama la cachimba. Recuerden, amigos, que la mejor opinión la tienes tú.